Bien chicos, buenos días. Entonces, dando continuidad al ejercicio que veníamos discutiendo en la primera parte, hago un breve repaso sobre lo que hemos avanzado hasta este punto. Nos dice el ejercicio que hay dos masas que están conectadas por una cuerda, ¿cierto? Que aquí la podemos observar. Son dos cuerpos que están atados. El cuerpo de masa 1, que es el que se encuentra sobre la rampa, me dice que tiene un peso de 500 gramos. Y en la masa 2, que es la que está descolgando aquí de la cuerda, tiene una masa, perdón, de 300 gramos. Al tener la masa de los cuerpos, yo les propongo de una vez calcular los pesos, ¿cierto? Entonces, les decía en este caso, por ejemplo, que si la masa 1 es de 500 gramos, voy a acercar aquí un poco, masa 1 es de 500 gramos, pasamos a kilogramos teniendo en cuenta que debemos trabajar con el sistema internacional y procedemos a calcular el peso 1 diciendo que es igual a la masa 1 por la gravedad. Cuando reemplazo los valores, entonces decimos que peso 1 es igual a 0,5 kilogramos, que es la masa del cuerpo, ¿cierto? Expresada en kilogramos, aquí anteriormente lo teníamos, ¿cierto? Entonces sería la masa por la gravedad, que como ya lo he dicho anteriormente, en nuestro caso lo vamos a aproximar a 10 para facilidad de cálculo. 0.5 por 10 nos da un total de 5, entonces tendríamos que el peso es igual a 5 newton para la masa 1 y la tenemos aquí. Análogamente procedemos con el cuerpo 2 y dijimos tenemos una masa 2 que me dice que es de 300 gramos, pasándola a kilogramos, es decir, pues dividimos por 1000, tenemos una masa de 0.3 kilogramos y con la masa ya podemos calcular el peso 2. Peso 2 es igual a la masa 2, los 0.3 kilogramos por la gravedad, que es 9.8, pero aproximamos a 10 para facilidades de cálculo. 0.3 por 10, entonces nos da un total de 3 newton para la masa 2. Tengo los dos pesos. Yo lo que estoy haciendo es aprovechar esos datos iniciales que me da el ejercicio para ya tener algunos otros definidos. ¿Qué más me dice el ejercicio? El ejercicio me pide dos cosas. Me pide calcular la aceleración del sistema y me pide calcular la tensión en la cuerda, ¿cierto? Pero adicional a las masas me da otros dos datos que son los siguientes. Me dice que el coeficiente de rozamiento de la rampa es de 0,2 y me dice también que el ángulo de inclinación de la rampa es de 30 grados. Bueno, pues entonces vamos a proceder ahora sí con el análisis de cada uno de los cuerpos. Y aquí les había dicho lo siguiente, en nuestro video anterior dijimos que recordemos que giramos nuestro sistema de coordenadas cartesianas y no lo hacemos como tradicionalmente lo realizamos, es decir, como observamos acá en nuestro sistema de coordenadas que se encuentra de color negrito, sino que lo giramos. ¿Cuánto giramos nuestro sistema de coordenadas? Los mismos grados que tenga la rampa de inclinación. En este caso tenemos una rampa de 30 grados, entonces giramos nuestro sistema de coordenadas 30 grados. Por eso yo le llamé a esta X, X', es decir, la X después de girar el sistema, y Y la llamé Y'. Bien, esos 30 grados que tiene la rampa acá de inclinación, tengamos en cuenta dónde volvemos y los encontramos en nuestro sistema de coordenadas para ahorita que debamos descomponer el peso. Bueno, entonces ese sistema naranjadito de sistema de coordenadas para la masa 1 es el que estamos observando y es el que nosotros vamos a ver aquí que tenemos representado. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo 1? Entonces tenemos para Y, que sería entonces este eje que estoy resaltando acá, ese sería el eje Y para el cuerpo 1, tenemos el componente en Y del peso, que es la que se quedaría sobre ese eje, y tendremos también la fuerza normal, que como sabemos, pues siempre que un cuerpo esté descansando sobre una superficie está la fuerza normal. Esas serían las fuerzas en el eje Y. ¿Qué fuerzas estarían presentes en el eje X? Entonces, por un lado tenemos la tensión de la cuerda que está jalando, que está favoreciendo el movimiento subiendo de la rampa, pero también tenemos la fuerza de rozamiento que se opone a ese movimiento. ¿Qué otra fuerza tenemos sobre el eje X de la masa 1? Pues también vamos a tener la componente en X del peso. Y es que chicos, si ustedes se detienen un momento a analizar, miren que el peso de 5 newton que nosotros habíamos determinado anteriormente es vertical, ¿cierto? Él viene vertical. Claro, al encontrarse con el sistema de coordenadas girados, ahí es donde nosotros vemos la necesidad de descomponerlo en su componente en Y y su componente en X.
Esas son las fuerzas presentes en la masa 1. ¿Cómo hallamos el valor de WX y de W1X y W1Y? Es decir, peso de la masa 1 en X y peso de la masa 1 en Y. Pues simplemente lo que hacemos es usar nuestras funciones trigonométricas, que ya ustedes las conocen, las elementales, que son seno y coseno. Entonces, venimos y miramos lo siguiente. Observemos el sistema de coordenadas alterno que tenemos aquí a la derecha y miren lo siguiente. Este es el peso del cuerpo 1, ¿cierto? Pero como mi sistema XY es este que estoy resaltando, ¿cierto? Entonces, pues, mi W1Y iría sobre ese eje Y y el W1X iría sobre este eje X. Voy a escribir lo que no lo había escrito ahorita. Listo. Pues simplemente me queda descomponer identificando donde hay este sería W1X. Identificando donde aplico el seno o donde aplico el coseno, ¿cierto? Bueno, ¿dónde aplico seno y dónde aplico coseno? Pues si nosotros observamos acá en lo que tenemos en pantalla, un momentico, si nosotros observamos lo que tenemos en pantalla, el W1Y, que es este que tenemos aquí señalado, que estoy señalando, este W1Y es aquel que está tocando el ángulo, por lo tanto para hallar W1Y vamos a utilizar el coseno y vamos a decir que W1Y es W1 por el coseno de 30, ¿cierto? Y este que viene asociado con el W1X, ¿cierto? Que es el que viene acá, pues no está tocando el ángulo, es el ángulo opuesto de 30, es el cateto opuesto de 30, por lo tanto podemos decir que el W1X que tenemos acá, W1X va a ser igual, voy a escribirlo aquí debajito, a W1 por el seno de 30. Estas dos expresiones que yo acabo de escribir, W1Y y W1X, son exactamente estas que transcribí acá abajo, W1X y W1Y. ¿Listo? ¿Cuánto vale el seno de 30, chicos? Ya ustedes lo sabían de nuestra clase anterior, donde habíamos hecho la tablita de senos y cosenos de ángulos fundamentales. Entonces, el peso 1, pues ya mejor dicho, nos queda reemplazar valores, ¿sí? W1X es igual al peso 1 por el seno de 30. Ah, ok, bueno, entonces vamos a reemplazar, es igual a W1. ¿Cuánto vale W1? Aquí lo tenemos con anterioridad. Ya sabemos que el peso 1 tiene un valor de 5 newton, 5, por el seno de 30. Y el seno de 30 ya sabemos que es un medio. Si no recuerdan el valor del seno de 30, consulten la tablita de senos y cosenos que entablamos las clases anteriores. 5 por un medio me da un valor de 2,5 newton, ¿cierto? Que es este valor. Y W1Y, tenemos por acá, es igual al peso 1, es decir, los mismos 5 newton, por el coseno de 30, 5 por el coseno de 30, que es raíz de 3 sobre 2. ¿Listo? Eso me da un total de 4.33 newton. Ahora, hasta el momento he determinado pesos y descompuse el peso para el cuerpo 1. Vamos ahora al análisis de fuerzas. ¿Cómo hacemos entonces el análisis de fuerzas? El análisis de fuerzas lo hacemos de la siguiente manera. Me voy a ir nuevamente a mi rampa y voy a observar que la masa 1 solamente tiene movimiento en X, ¿cierto? A ver, vamos a traer por aquí nuevamente el gráfico. Vamos a traernos por aquí nuevamente el gráfico y vamos ahora sí a hacer los diagramas de cuerpo, los diagramas de fuerzas para que nos quede más claro. Aunque ya observamos allá las fuerzas que están presentes, ahora debemos tener en cuenta también que esta masa 1 solamente tiene movimiento en X y no tiene movimiento en Y. ¿Listo? Vamos a traernos aquí el sistema para X. Entonces, para la masa 1, sumatoria de fuerzas para la masa 1. ¿Cómo hacemos entonces? Decimos que la sumatoria de fuerzas en Y, vamos a empezar por la sumatoria de fuerzas en Y. Y les pregunto, chicos, ¿la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cuánto? Este cuerpo que yo tengo acá, que es la masa 1, ¿se está moviendo en sentido vertical, hacia arriba o hacia abajo? Entonces podemos observar que no, ¿cierto? Ese cuerpo no se está moviendo en la dirección de las Y. Quiere decir que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Ah, bueno, entonces ¿cuáles fuerzas están presentes? Ya las teníamos. Miremos, fuerza normal, ya la habíamos mencionado, y W1Y, ¿cierto?
Entonces vamos a hacer la sumatoria de fuerzas que tenemos ahí presentes y vamos a decir la fuerza normal que va en dirección positiva menos fuerza normal menos W1Y es igual a 0. Bueno, y fíjense que aquí ya nosotros podemos hallar la fuerza normal porque esta componente del peso 1 en Y ya la conocemos, ¿cierto? Mírenla, fueron estos 4.33 newton que hallamos con anterioridad. Entonces podemos decir de entrada, nada más en nuestra primera ecuación ya sabemos que la fuerza normal va a ser igual a W1Y porque pasa de restar a estar positivo al otro lado del igual, y reemplazando el valor que ya conocemos pues sería fuerza normal igual a 4,33. Fuerza normal igual a 4,33 newton. Listo. Vámonos entonces con la sumatoria de fuerzas en X para ese cuerpo 1. ¿Cómo hacemos entonces sumatoria de fuerzas en X? El ejercicio me dice algo que es súper importante y es que me pide determinar la aceleración del sistema. Cuando a mí me dicen que calcule aceleración, yo ya sé que el cuerpo no está detenido, ¿cierto? Y tampoco lleva velocidad constante, porque si un cuerpo está acelerando, no puede llevar velocidad constante. Entonces ahora decimos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa. Recordemos que estamos hablando de la masa 1 por la aceleración del sistema. Yo en estos ejercicios debo definir en qué sentido van las fuerzas positivas y yo voy a definir que hacia allá, es decir, de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, van las fuerzas que voy a tomar con sentido positivo. Fuerzas en X que tengo para el cuerpo 1, dijimos la tensión de la cuerda que lo jala, menos la fuerza de rozamiento que se opone, pero también tengo la componente del peso 1 en X y esta sumatoria de fuerzas debe ser igual a la masa 1 por la aceleración. ¿Conozco la tensión? No. ¿Conozco la fuerza de rozamiento? No. ¿Conozco la componente 1X del peso? Sí, miren que la habíamos determinado anteriormente, ¿cierto? La componente 1X es 2,5, entonces ese valor sí lo conocemos y lo reemplazamos. Menos 2,5 es igual a la masa 1. ¿Qué cuánto vale la masa 1? Recordemos que el enunciado me lo dice y la masa 1 me dice que es de 500 gramos, es decir, 0,5 kilogramos. Entonces 0,5 trabajamos en kilogramos por la aceleración. Acá hay algo interesante, chicos, y es que al conocer yo la fuerza normal, también puedo conocer la fuerza de rozamiento, porque recuerden que por fórmula yo puedo hallar la fuerza de rozamiento, y la fuerza de rozamiento de un cuerpo siempre es igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. ¿Y el coeficiente de rozamiento lo conocemos? Sí, el ejercicio nos da la fuerza de rozamiento. Miremos el enunciado y recordemos que es uno de los datos que me da el ejercicio. Mírenlo aquí, lo voy a resaltar un momentico. Fuerza de rozamiento es igual a 0,2. Bueno, pues si la fuerza de rozamiento es 0,2 y ya conozco la fuerza normal, no me queda sino reemplazar esos valores. Y vamos a decir que la fuerza de rozamiento entonces es igual a 0,2 por la fuerza normal, ¿cierto? Que ya la habíamos calculado, mírenla por acá la tenemos, la acabamos de calcular ahorita, que es igual a 4,33 por 4,33 newton. Y la fuerza de rozamiento sería igual entonces a 0,2 por 4,33, sería lo mismo que sacarle la quinta parte a 4,33. Eso nos da un valor de 0,866 o 0,87 aproximado. Bueno, 866. Estos serían newton. Conozco entonces la fuerza de rozamiento, ¿cierto? ¿Por qué no digo fuerza de rozamiento 1 o fuerza de rozamiento 2? Sencillo, porque el segundo cuerpo no tiene fuerza de rozamiento y en este ejercicio solo tenemos una fuerza de rozamiento, ¿cierto? Si yo acerco un poquito el gráfico me doy cuenta que la masa 2 no presenta fuerza de rozamiento. Miren, aquí me muestran que la masa 2 está un poquito separada de la rampa, pues, y solamente está sometida a la fuerza del peso y de la tensión. Listo. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Nos queda
que si yo reemplazo la fuerza de rozamiento, esta que acabé de calcular, que ya sabemos que es 0,866, me quedaría que T menos 0,866 menos 2,5 es igual a 0,5A. Es igual a 0,5A. Permítanme un segundito, chicos. Es igual a 0,5A. ¿Listo? Bueno. Profe, pero es que ahí tengo una ecuación y dos incógnitas. Sí, tienen toda la razón. Aquí tengo una ecuación y dos incógnitas. Inclusive puedo sumar estos dos números, menos 0,866 con el 2,5 menos 2,5 y eso me da, a ver, 0,866 menos 0,866 menos 2,5, sumamos los valores, lo dejamos negativo y eso me da un valor de 3,36, 3,366 y eso sería igual a 0,5A. Aquí del cuerpo 1, de mi primer cuerpo, el que está sobre la rampa, es que yo saco una primera ecuación. Claro, tengo una ecuación con dos incógnitas, ¿cierto? Pues ¿de dónde voy a sacar mi segunda ecuación? Del cuerpo 2. Entonces nos faltaría una tercera parte del ejercicio donde vamos a sacar la ecuación 2. Con dos ecuaciones y dos incógnitas ya podremos determinar las dos incógnitas, las dos preguntas que me plantea el ejercicio, y es determinar tensión y determinar aceleración. ¿Listo, chicos? Ya nos vemos entonces en la tercera parte del video.